Ya vamos a continuar, muchachos. Entonces estábamos en este caso ya. A ver, ya estamos, pasamos esto, todo esto. ¿Está grabando? Sí, sí o sí. Sí, está grabando. Vamos a continuar. Entonces había estado explicando lo que es el valor de C. En este caso ya vimos C, estábamos hablando de las intensidades, ¿no es cierto? De las intensidades. Vamos a continuar. Entonces yo hablaba de las intensidades y hablamos en este caso de la duración de la lluvia. Sí, la duración de la lluvia. Entonces decía, alguna de las hipótesis del método racional, ¿cuál era? Que decía que el tiempo de duración de la lluvia es igual al tiempo de concentración, así decía, ¿no es cierto? Entonces aquí estábamos exactamente demostrando qué es lo que sucede y acá. Aquí están las hipótesis, ¿sí? Después regresamos al ejercicio. Entonces la primera hipótesis es esta. Entonces, ¿qué es lo que estaba demostrando? Decíamos que yo tenía en la cuenca, en esta cuenca, ¿no es cierto? Aquí queríamos tener el caudal máximo, y acá para, yo que sé, está pasando una alcantarilla aquí, lo que sea, ¿no? Y aquí quiero diseñar mi alcantarilla y aquí necesito saber el caudal máximo para un periodo de torno dado. Ya. Entonces las fórmulas decíamos que la intensidad, que era la fórmula, la que utiliza, por ejemplo, el Dinami, la que vamos a nosotros utilizar también, que era igual a un factor K por un I de DTR, I de DTR, ¿sí? DTR, sobre un T elevado a la N. Eso es lo que fórmula, ¿no es cierto? Entonces este K es un valor constante que determinadas por mínimos cuadrados. Este IDTR, ¿qué era? Justamente es la intensidad de lluvia, ¿para qué? Para intensidad de lluvia diaria, vamos, en este caso. La lluvia diaria, la que nosotros vamos a utilizar para nuestros estudios. Y N también es obtenido a través de mis cuadrados, son constantes, y lo que nos interesa es T. T, ¿qué es aquí justamente? T, ¿qué es? Es la duración de la lluvia. T es la duración de la lluvia. ¿Qué dice que T? El método racional lo dice, que T es igual al tiempo de concentración. Entonces aquí lo que está diciendo es que la duración de la lluvia es a T, que es igual a D, que en este caso es la duración de la lluvia. Eso sería igual a qué? A un tiempo de concentración de la lluvia. Es lo que está diciendo, tiempo de concentración. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si estoy diciendo acá, entonces yo tengo que terminar el tiempo de concentración, en este caso de esta cuenquita que estoy calculando el caudal, que me va a aportar a dónde? Va a aportar especialmente acá para mi sello de mi alcantarilla o de mi alcantarillado, lo que quiera que sea. ¿Sí? Eso es. Entonces, es la primera hipótesis que nos dice el método racional, la cual nosotros debemos adoptar. Ahora, si yo tengo cuencas muy pequeñas, a ver, vamos a ver, primero, en las áreas a las cuales se refiere esas áreas del método racional, que dice acá, miren acá, por ejemplo, esta parte, vamos a ver, voy a hablar de esto, pero esta parte de acá, la tercera o cuarta hipótesis, que dice que la intensidad de lluvia es constante durante toda la tormenta. ¿Qué quiere decir con esto? El método racional asume que la lluvia, si aquí cae 10 milímetros, constantemente está cayendo 10 milímetros en toda la cuenca. Y ustedes se dieron cuenta que en la cuenca no llueve uniformemente. Sí, no llueve uniformemente. Por acá está lloviendo más, acá de pronto nada, por acá está lloviendo más, algo, y acá de pronto mucho más. Entonces, por eso nosotros, para calcular la precipitación, la cuenca, calculamos la precipitación media en función de qué? En función en este caso, de la influencia de cada uno de los pluviómetros para ver con cuánto influencia cada pluviómetro y inferenciar acá y decir tanto llueve acá, tanto llueve acá. En conclusión, la media, prestación media es tanto en la cuenca. ¿Por qué? Porque en una cuenca no llueve totalmente uniformemente. Es lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para aplicar esta hipótesis, ¿qué es lo que pasa? Los autores dicen que las áreas, y expliqué creo que ayer mismo, las áreas en donde yo aplico máximo, ¿cuál será? Máximo las áreas, en el caso de mi libro y algunos libros dice hasta 5 kilómetros cuadrados. Es lo que dice aparte un poco la literatura universal, ¿no? En este caso quiere decir hasta 500 hectáreas. Es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, en cuencas máximo hasta 500 hectáreas nosotros ocupamos en este caso el método racional. Si no, ya no utilizamos el método racional. Y en el caso, por ejemplo, como les he comentado ayer comentaba, en el caso de la EMAP Quito, para el cálculo del alcantarillado, lo que dicen ellos es máximo 2 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Por el lado de la seguridad. ¿Sí? Entonces, 2 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí hablamos en este caso de 2 hectáreas. ¿Sí? Perdón, 200 hectáreas. 200 hectáreas. ¿Ya? Entonces, es lo que decimos. Entonces,
Solamente es aplicable a estas áreas como máximo, ¿sí? Para aplicar esta parte de lo que es en este caso la intensidad de la lluvia, que es constante durante todo, digamos, que es constante en el área en todo el área de la cuenca. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el TC, que es igual a la duración de la lluvia, calculamos la opción de tiempo de concentración, acá el área donde vamos a trabajar, ¿no es cierto? También, ¿qué es lo que asume otra hipótesis que asume el método racional? Asume, dice que la escorrentía se obtiene cuando se alcanza el tiempo de concentración. ¿Qué quiere decir con este? Que la escorrentía, es decir, cuando llueve en la cuenca, con intensidad dada, ¿no es cierto? La cuenca, toda la lluvia que viene de acá, todo este escurrimiento que da, llega acá, ¿qué? Llega justamente en el tiempo de concentración. Si es que el tiempo de concentración es 10 minutos, ¿qué pasa? En 10 minutos toda la lluvia, el escurrimiento directo, en este caso la prestación efectiva, llega hasta acá, a darle el caudal máximo. Es lo que quiere decir con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en toda la cuenca también existe, ¿qué? Una infiltración constante. O sea, se infiltra constantemente acá, igualito está infiltrándose, ¿no? Y la diferencia, todo está escurriendo y llegando acá. Y cuando llega acá, ¿qué sería en ese caso? Es el tiempo de concentración, ¿sí? Es lo que está, es el otro hipótesis del método racional, ¿sí? Y la otra hipótesis que yo me salté y que, por la situación que acabé de explicar, dice que el caudal pico no resulta de la lluvia más intensa de menor duración durante la cual solamente una porción de la cuenca contribuye a la porción de la salida de esta. ¿Qué quiere decir con esta? Quiere decir que sí, no es que el caudal pico resulta, digamos, solamente en este caso de la lluvia más intensa la que cayó, sino de todo el escurrimiento que se produce acá en la cuenca y se produce el caudal pico acá. Es decir, va suma y al final obtiene el caudal máximo que está acá. Entonces, aquí más o menos el hidrograma de esta, ¿cómo será? Acá será así, ¿no? Igualito que nosotros aprendimos en el hidrograma unitario. Entonces, ese sería el caudal pico prácticamente. ¿Sí? Ese sería el caudal pico. En este caso, de este método. ¿Sí? Ya. Entonces, miren ustedes, estas son las asunciones o las hipótesis del método racional. ¿Sí? El método racional. Ya. Aquí dice, en la última parte dice, en todo caso, dice, la fórmula racional se emplea prácticamente en todos los proyectos, miren, drenaje vial, urbano o agrícola, ¿sí? Entonces es importantísimo conocer aquí. Entonces aquí tenemos algunas formas que nosotros podemos calcular y uno de los métodos de método racional es el más utilizado, pero está restringido bajo estas hipótesis. Ya. Ahora, miren ustedes, si yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo un diseño de una alcantarilla, o de un alcantarillado, ¿qué pasa? Yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener manzanas, ¿no es cierto? Aquí tengo manzanas. Manzanas se llaman, ¿no? Sí, manzanas, ¿no? Manzanas, o sea, las viviendas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo vivo en la manzana 8, no sé, pues el Gran Labrador, no sé cómo se llama. Ya, aquí está pasando, aquí va a pasar el alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas son cuadras prácticamente, son cuadras que está dado acá. Y aquí están las manzanas, y aquí están las viviendas. Y aquí están las calles, por supuesto. Acá vendrá la otra tubería que vendría acá, la otra tubería que viene acá. De pronto esta está evacuando para acá, dependiendo de la pendiente cómo esté. Y acá sencillamente. Y esta empata acá, ¿no es cierto? Empata acá. Y esta también empata acá, es decir, acá. ¿Qué pasa? Entonces, lo que pasa es que cada manzana estará contribuyendo a qué? Está contribuyendo con su caudal, ¿qué? Con su caudal, en este caso, de la lluvia que llueve aquí en esta manzana, estará contribuyendo a cuál? A sumarse al alcantarillado pluvial. Aquí estamos hablando para el pluvial, porque una cosa es el caudal sanitario y otra cosa es el caudal pluvial, que es el producto solamente de lluvia que estamos calculando nosotros. Entonces, ¿qué estará? Esta estará contribuyendo con un caudal pluvial, en este caso esta manzana está acá estará construyendo otra acá. Entonces, al final, ¿qué pasará? El caudal de esta tubería será la que va acogiendo todos los caudales producto de todas las manzanas, ¿cierto? Hasta obtener y de evacuar en la parte final donde esté evacuando, el tratamiento, no sé dónde esté evacuando, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que calcular aquí en este caso el caudal que me produce esta manzana, en este caso llamamos un caudal 1. Acá tendré que calcular el caudal que me produce esta otra manzana, el caudal 2, y así sucesivamente, ¿sí? Caudal 3, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas metodologías para calcular el caso de los caudales, pero bueno, en cuanto se refiere a áreas de aportación que se llaman en alcantarillado, tal vez eso les dé más arriba, Edgar, cuando se trata de planta de tratamiento, les dé eso, pero igual no hay tiempo para yo darles, pero les daría un poquito de esto. Pero al final, ¿qué quiero decir con esto? Entonces yo cuando quiero ver la aportación de este caudal acá, porque acá
me va a aportar un caudal 1 alcantarilla, ¿no es cierto? Y siempre va a ir sumando, sumando. Por eso que en el tramo 1 puede ser un diámetro de alcantarilla tal, al tramo 2, como ya suma más, porque también es esto, ¿no? Y aquí va a ir para acá, dependiendo de la pendiente, de aquí también va para acá, de aquí para acá. Entonces va sumando, ¿qué? Los caudales producidos en torno de las manzanas. Suma, suma, suma. Entonces aquí lo que me toca es que aplicar este método de acá. ¿Qué implica acá? Entonces, ¿qué implica que aquí tengo que calcular qué? Un tiempo de concentración, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para utilizar aquí en la fórmula lo que estaba diciendo, porque voy a calcular la intensidad de esto y necesito calcular el tiempo de creación de esta para saber cuál es el caudal de aportación de esta, cuál es el caudal de aportación de esta y así ir sumando caudales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, no va a tener río, pues, ¿no es cierto? Porque acá, ¿qué es el tiempo de creación? Es la longitud. ¿Qué quiere decir? Es en este caso, el TC que era igual, ¿se acuerdan ustedes que era el TC? TC era igual, en este caso, 0.0195, ¿no es cierto? 0.095, aquí decía L al cubo, delta H, ¿qué? Delta H y luego esto le va a dar la 0.385, así decía, ¿no es cierto? Pero aquí el L cubo, ¿qué era el L? El L simplemente era la longitud del río, y aquí no tengo río. Sí, el delta H puedo tener de pronto porque acá va a haber una cota alta y una cota baja para que pueda el agua escurrir y salir acá y de acá de la alcantarilla. Puedo tener eso, pero no tengo, en cambio, no tengo la longitud del río. Entonces, por lo general, escucharán esto bien y anotarán. En alcantarillado, cuando tenemos este caso, no podemos calcular el TC de la cuenca, digamos, sí, pues de la cuenquita portadora, en este caso, para calcular todo este tipo de tuberías, en este caso del alcantarillado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí, de acuerdo a las normas de drenaje urbano, yo asumo tiempos de concentración entre 10 a 12 minutos, por si acaso. Yo asumo directamente entre 12 minutos. Eso asumo yo. Eso está comprobado, no es que yo digo porque yo quiero. Está comprobado y ustedes si quieren, pues bájense en las normas de alcantarillado de la MAPQ, ¿sí? De la PMAPS de acá de Quito, que es la referente, porque toman ellos aquí, puede ser Cuenca, todas esas cosas, son los más avanzados en esto, incluso son investigados. Entonces, siempre estamos tomando estos valores, en caso de esta situación, ¿sí? Entonces, lo que hago es simplemente estos 10 o 12 minutos, yo voy a decir, yo asumo 12 y reemplazo aquí. Y como este valor ya vamos a ver cómo se calcula, pues al final tengo la intensidad y calculo mi caudal en función de las áreas de aportación, ¿sí? Entonces, es lo que yo un poco quería explicarles para qué, para cómo yo aplico en este caso la fórmula del método racional. O sea, tengo que hacer todas esas consideraciones posibles en el caso de nosotros utilizar. ¿Alguna pregunta tal vez ahí, muchachos? ¿Si están entendido? ¿Sí o sí? ¿Quiénes están? Ah, están 8. ¿Eh? ¿Quién más está? 8 están aquí. Yo tengo acá apenas, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6. ¿Quién más está aquí? ¿Quién llegó al último? Daniel, Jason, sí está. Joao, sí está. Juan Pablo, Carla, ¿quién más está? Profe, yo, Kevin Zarco. Yo, profe Robert. Ah, es Kevin Zarco y Robert. No, Robert ya estabas. Falta alguien más. Yo tengo Juan Pablo, Joao, Daniel, Sammy, Jason, Robert, Kevin, nadie más. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Cuál? Carla. Sí. Pero hable, pues, Carla, hable. Es que Ya. sí me nombró, profe. ¿Dónde estaba acá? Ah, no lo he notado. Bueno, ya estamos ahorita, ya. Entonces, miren ustedes, entonces, ¿sí entendieron este método hasta ahí? No me dice nada. Esperemos que hayan entendido, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a aplicar. Bueno, lo que pasa es que he puesto acá al final las hipótesis, pero ahora sí, lo que ya les expliqué, vamos a continuar acá. Entonces, digamos, ¿dónde estábamos? Aquí. Y aquí esto ya les expliqué. Aquí estaba esto, ¿no es cierto? Aquí faltaba este método, ¿no es cierto? Es el método, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿por qué tenía que explicar primero eso? ¿Por qué? Porque aquí hablamos del método racional, en este caso, que llama, en este caso, modificado, también se llama esto. El modificado. ¿Qué implica el modificado? Implica de que, a pesar que nosotros utilicemos, en este caso, en las cuencas pequeñas, de 200 hectáreas, que decimos lo mínimo, ¿por qué? ¿Por qué 200 hectáreas? Porque realmente lo que se ha comprobado es que, en este caso, que la lluvia puede llover uniformemente o puede tener una intensidad uniforme, que llueve igualito en la cuenca,
que se infiltre igualito en la cuenca, que el caudal que se da en la cuenca, todo sumado, llega en un tiempo de concentración dado hasta la parte donde estoy haciendo el estudio, máximo se puede dar en esta área, es decir, que quiere decir que en un área tan grande, es decir, máximo puede llover uniformemente así, y esto se ha dado en los 100 hectáreas, ¿no es cierto? Y acá igual uniformemente así, y ese al final va sumando, ¿sí? Es lo que está diciendo. Entonces, la sumatoria de todo esto en porcentaje, digamos, proporcional, va a dar la P media en este caso, en cada cuencas grandes. Entonces, máximo, podemos asumir que en 200 hectáreas sí llueve uniformemente. Ya. Ahora otros autores dicen, a pesar de que nosotros podemos decir que llueve uniformemente, que es la hipótesis, pero nosotros podemos ver de que a esta fórmula racional podemos, en este caso, mira lo que dice aquí, ¿sí? Miren, entonces multiplicar por un factor K, que es en este caso un coeficiente de uniformidad que ayuda a qué? Que ayuda un poco a corregir el caudal que es calculado a través de la fórmula racional. Entonces, este factor K se llama el coeficiente de uniformidad, que se calcula en función de qué? Miren, el tiempo de concentración, nada más. Y este factor K, o sea, al final, ¿qué hacemos? Calculamos el caudal total, ¿no es cierto? Con la fórmula racional que dijimos con esta simplemente, con la CIA. CIA, ¿no es cierto? Sobre 3.6. Es más, por ejemplo, aquí, eso nos expliqué y creo que yo siempre me hablaba. Y las unidades, aquí están las unidades. Esto te entra directamente, ¿qué? En milímetros por hora, ¿sí? En milímetros por hora. Esto ingresa en qué? En kilómetros cuadrados, ya, nada más, ¿sí? Y el caudal me sale directamente en qué? En metros cúbicos por segundo. Aquí no hay que reducir ninguna unidad, siempre y cuando, ¿qué? Siempre, este 3.6 es el que ayuda a decir que ingrese en estas unidades. Directamente el caudal me sale en esto, por si acaso, ¿no? La intensidad, la C es un coeficiente adimensional, no es problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Cuando yo calculo ya finalmente el caudal a través de esta fórmula, lo único que hago es multiplicar por este coeficiente de uniformidad, que se llama, y obtengo mi caudal, yo diría, un poco más real de lo que se produce aquí en la cuenca. Ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Yo, por general, trabajo directamente con esto. Hay gente que son más, como te digo, más, tratan de ser más, más estrictos en las cosas, pues aplican lo que es el coeficiente de uniformidad y obtienen el valor de caudal. No varía mucho, pero al final es un coeficiente que te ayuda a reducir un poco más o te ayuda a aumentar un poco más el caudal, porque siempre está en función del tiempo de concentración, como ustedes pueden ver, ¿sí? Porque la intensidad también está en función del tiempo de concentración, entonces ustedes ven esto. Entonces, por eso podemos yo trabajar con esto, ¿sí? Las dos formas está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron ahí, muchachos? Hablen, muchachos, no sean así, ya son la última clase. Ya, esto ya vimos, ¿no es cierto? Ya vimos que esto falta esta cosa. Ya, vamos acá. Nos faltaba un poco, antes de irme a la tablita, me faltaba esta parte explicar. Bueno, aquí estaba explicando ya lo que es el alcantarillado, ¿no es cierto? Y aquí hablamos, miren usted lo que yo hablo del tiempo de concentración. Aquí es todo esto, si entendieron todo esto, el ejercicio que está al final, ustedes van a hacer chévere, van a hacer eso, van a saber bien. Ya. Cuando yo trabajo, miren, esto es especialmente lo que es para alcantarillado. Para alcantarillado. Y aquí hay algunas cosas que yo digo, verán, señores, aquí, ¿sí? Y aquí me decía, a quien que quería hacer el trabajo y el deber, me decía, pero ahí nos pide un coeficiente de rugosidad, una pendiente de la cuenca, la longitud del río, y así sucesivamente. Vamos a ver lo que significa esto, verán. Cuando yo quiero, lo que estaba justamente explicando, ¿no es cierto? Si es que yo tendría estas manzanas, por ejemplo, estas manzanas, ¿no es cierto? Aquí tenía esas manzanas, aquí voy a explicar, y espero que me cachen bien esto, ¿sí? Y voy a hacer simplemente acá, ¿no? Más chévere es estar en el pizarrón espapayando, dibujando y explicando, pero igual toca acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Lo que estoy diseñando es de este alcantarillado de acá, ¿sí? Que vais llevando este caudal de aquí, que vais llevando este caudal de aquí, y que vais llevando este caudal de aquí. Y por supuesto también el caudal de las calles, ¿no? Que va a sumarse acá, porque aquí está el colector principal, ¿no es cierto? El colector, aquí el colector, ¿no es cierto? Va a ser la cosa. Sí, tranquilo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de concentración que yo calculo, ¿se acuerdan ustedes que era de esta manzana, ¿no es cierto? Esta manzana, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, si es que, pongamos, hay casos de que de pronto esta manzana, pues es una pequeña cuenquita que hay acá, pues calculo normalmente el tiempo de concentración. Ya. Entonces, si tengo que calcular el tiempo de concentración es este de acá. ¿Qué quiere decir este? El tiempo que todo el agua de
esta cuenquita pequeña o de esta cuadra, se demora en llegar acá al punto de salida y llegar hasta el alcantarillado, ¿no es cierto? Estos son los tiempos de reacción que estamos calculando nosotros inicialmente. ¿Con qué calculábamos? ¿Se acuerdan ustedes? La que yo había dicho, la que yo utilizo. Hay algunas fórmulas que les dije yo, les di, creo que 6 o 7 fórmulas. Ustedes son libres de obtener eso, pero yo, de acuerdo a mis experiencias y que siempre he trabajado, trabajo con esta fórmula yo. Esta dice 0.0195, en este caso, ¿no es cierto? Multiplicado por L al cubo, ¿no es cierto? L al cubo. Acá hablamos un delta H, que sería el desnivel de la cuenca, ¿no es cierto? Delta H, perdón, acá sí. Y todo esto elevado a la cual era la .875, ¿no? 87.5. Y así es, ¿no es cierto? El tiempo. ¿Y esto me daba qué? Me da esto en minutos, me daba. El tiempo de reacción me daba en minutos. Ya, esa es una parte. Acá, ¿sí? Entonces, con esto yo calculaba esto. ¿Sí? Entonces, con esto que estoy calculando? Estoy calculando esto. Esta fórmula, ¿cómo se llamaba? La fórmula de Kirchhoff. ¿Se acuerdan ustedes? La fórmula de Kirchhoff. Es la fórmula de Kirchhoff. Ya, había la fórmula de Giandotti, había la fórmula californiana, había la fórmula de onda cinemática. Es decir, hay algunas fórmulas que era recomendable calcular con 3 fórmulas y tomar un promedio de fórmulas. Así de sencillo lo que se hace. Bueno, yo calculo esto y confío mucho en esta fórmula porque nos da buenos resultados esta fórmula. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es lo que dice aquí? Miren, el TC total que es igual. Aquí dice que el TC es igual, en este caso, ¿de qué es? ¿Sí? A un T sub 0 más un T sub B. Es lo que está diciendo aquí. Más un T sub B. Entonces, ¿qué quiere decir este caso? Cuando yo estoy diseñando este tipo de alcantarillado, quiere decir que ese es un tiempo de concentración de la cuenca o del área de drenaje, y cuando ya llega acá, este tiempo, ¿qué va a pasar este? De aquí para acá, hasta unirse con el otro caudal, ¿qué va a pasar? También tiene un tiempo de viaje de aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El tiempo total de llegada desde el punto hasta este punto de acá, cuando, por ejemplo, ya llega acá, está bien que trabaja con este tiempo de acá. Está muy bien, llegó hasta aquí. Ahora quiero acá que este caudal vaya acá, sume con este otro caudal de acá, ¿sí? Y va a tener acá otro tiempo, otro tiempo. Entonces, acá, ¿qué tendré que ser acá? Un tiempo de viaje, ¿no es cierto? Entonces, para diseñar ya este alcantarillado, ya no diseño con el tiempo, en este caso, de contracción de este nomás, sino que será este tiempo de contracción más el tiempo de viaje. En conclusión, lo que quiere decir la fórmula es que el tiempo de concentración total, desde aquí, desde toda esa cosa que llegó, hasta acá, que yo diseño el siguiente alcantarilla, y luego sumará hasta acá otro tiempo de viaje, y así irá, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser al tiempo T sub 0. ¿Cuál dice? El T sub 0 le llama a este en este caso. Este es el T sub 0. ¿Sí? El T sub 0, ¿qué será? El T sub 0, ¿qué será? El tiempo de concentración en la parte superficial, más el TB, que sería el tiempo de viaje en la alcantarilla, ¿sí? En la alcantarilla. Entonces, con este tiempo yo calculo el caudal, ¿dónde? Calcularé el caudal aquí, aquí. Entonces, el caudal máximo calcularé en este caso, ¿sí? En este caso calcularé en función de qué, de esto. Entonces, cuando yo digo la intensidad, no sé, ¿no es cierto? Entonces, para el caudal máximo, utilizo lo que es la intensidad. La intensidad que era igual a un factor K, que nosotros vamos a ver la fórmula del INAMI, ¿no es cierto? Por un valor de I de TR, que ya vamos a ver cómo se obtiene este valor de I de TR, que simplemente es las mapas nomás, se obtiene del INAMI. Y el valor de T, acá decíamos T. Este T, ¿qué será igual? Este T de aquí que estamos hablando aquí, este T, será el valor de ¿cuál? De este T. ¿Sí? Que sería el T sub 0 más el T sub N. ¿Sí? Es lo que estamos hablando. Y elevado a la N. Ya. ¿Sí? Entonces, inicialmente, solo hablamos de esta cuenquita, sacamos acá, no hay problema, calculo solo con esta fórmula y calculo el caudal máximo directamente con la fórmula racional. Pero, cuando yo ya voy a hablar, en este caso, cuando yo ya voy a trabajar con los caudales que ingresan a las alcantarillas, y acá tengo que calcular lo que son el tiempo de viaje, entonces el tiempo de concentración total, desde acá, todo esto, hasta allá acá, ¿qué será? A ese T sub 0 más en este caso, el T sub B. Es lo que está diciendo acá la fórmula. ¿Sí? Ahora, para sitios ya un poco más, ¿cómo le digo? Un poco más, más rurales, en este caso, perdón, más urbanos, en este caso, ¿sí? Este tiempo de concentración que yo calculé acá con Kirchhoff, ¿para qué sirve? Para cuencas relativamente en donde prevalece, dice, donde prevalece el almacenamiento, dices en este caso. ¿Qué quiere decir en este caso? Cuenca del Pachín y cosas, utilizamos esto directamente. Pero ya en la ciudad,
lo que se recomienda es calcular el T sub 0, en este T sub 0, con esta fórmula de acá. Sí, en este caso el T sub 0 de acá. Entonces el T sub 0 dice que es igual a acá. Esa es una fórmula de Kirby que se utiliza. Es el N, ¿qué será? El N es, en este caso, es la rugosidad de Manning de toda la cuenca. O sea, rugosidad de Manning de toda esta parte de acá. ¿Sí? La cuenca, la pendiente de la cuenca, que sí tenemos la pendiente, sí tenemos, tiene que haber pendiente, porque si no, ¿cómo está el agua acá? ¿Sí? La longitud del cauce más largo, en este caso, pues, vemos la longitud, en este caso, de lo que se da aquí en este caso, y el T se sale en minutos. ¿Sí? Entonces, nos recomienda hasta calcular el T sub 0 bajo esta circunstancia. Entonces, yo puedo calcular el T sub 0 con esta fórmula, o el T sub 0 también puedo calcular con esta fórmula, dependiendo de qué. Dependiendo de las condiciones hidrológicas de la cuenca. ¿Qué dice? ¿Qué dice la norma? Dice que yo calculo esto con el T sub 0, en este caso puede ser acá, el T sub C, el Kirchhoff va a ser igual a qué? A un T sub 0, siempre y cuando el almacenamiento, digamos, prevalezca en la cuenca. En el caso del Pachimi, pues yo utilizaré este T sub C con esto en vez de utilizar este. ¿Sí? En el caso de cuencas un poco más medias secas, donde no prevalece el almacenamiento, sino la mayor cantidad de agua escurre, entonces trabajaría con esta fórmula. Entonces ya depende en este caso del diseñador. Entonces ya está libre criterio. Yo puedo trabajar con esta fórmula o esta fórmula de acá. Pero al final el tiempo de viaje es en cambio que será igual. Entonces, ¿a qué sería el tiempo de viaje? Vamos a ver esto, pongamos esto. Yo voy a coger este trámite de acá. Cojo este punto de aquí, tomo este otro punto de acá, ¿no es cierto? Y aquí digo este punto. Ese es el que voy a trabajar. Y aquí quiero calcular lo que es el tiempo de viaje. Entonces yo cojo el tiempo de viaje. Entonces aquí será el punto, pongamos el punto A. En este caso, ¿no es cierto? Sería este punto A de aquí. Y aquí, que estoy llevando el agua de aquí hasta B. Agua lluvia, ¿no? Hasta B. Entonces yo sé que este caso, sé cuánto vale en este caso la longitud de la tubería. Entonces esto va a tener una longitud L. ¿Sí? Entonces dice el tiempo de viaje, ¿qué es igual? El espacio, a ver, la velocidad, ¿a qué es igual? La velocidad es igual a ¿qué? Al espacio sobre el tiempo, ¿no es cierto? Fórmula de física, la más elemental. Entonces lo que nos interesa calcular es el T. ¿A qué es igual el T? El T va a ser igual en este caso al espacio sobre la velocidad. Espacio, en este caso, o también se llamaría en este caso la longitud de la tubería, ¿no es cierto? La longitud de la tubería sobre la velocidad en la tubería. Ya, eso sería en este caso el tiempo de viaje en este caso. ¿Eso sería igual a qué? Eso sería igual al tiempo de viaje del agua en la tubería. La longitud de la tubería conocemos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos es la velocidad. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad? La velocidad calculo que dice función de Manning. Velocidad es igual a 1 sobre n, en este caso, j a la 1 medio, y R a la 2 tercios. R a la 2 tercios. ¿Sí? Esa es la tubería. ¿Sí? Entonces, N, ¿qué es? N es la rugosidad, en cambio, ¿de qué? De la tubería. Porque está hablando de tubería aquí, ¿no es cierto? De tubería acá. N. Entonces, N sería la rugosidad de la tubería, ¿no es cierto? La rugosidad de la tubería. Rugosidad de Manning de tubería. La tubería que estoy utilizando para el diseño. La J, ¿qué es? La pendiente. La pendiente, ¿cuál es la pendiente? La cota de aquí menos la cota de acá, dividido para la longitud de la tubería, entonces tengo la pendiente, ya tengo el valor. Esos son valores constantes que yo tengo, ¿no es cierto? Y radio hidráulico no es más que igual a qué. El radio hidráulico en caso de tuberías, ¿a qué es igual? A D sobre 4. Ya, D sobre 4. ¿Esto para qué es? Para tuberías llenas. Entonces yo inicialmente calculo, en este caso, calculo para tuberías llenas. Tuberías llenas, como que está llena funcionando esto. Y de esta manera obtengo lo que es la velocidad. Reemplazo acá y tengo el tiempo de viaje. Y con el tiempo de viaje, entonces ya tendría en este caso el T sub 0, en este caso el T sub C, tendría el T sub C, va a ser igual al T sub 0, que ya conozco en este caso, aplicando ¿cuál? Aplicando esta fórmula de acuerdo al concepto de la cuenca, o esta fórmula que da lo mismo, más el T sub B que acabo de calcular en este caso acá. Y con esto calculo ¿qué? Calculo el caudal máximo de crecida acá para continuar diseñando mis tuberías de aguas de abajo. ¿Sí? Entonces, este es el método racional. No sé si me entendieron ahí, muchachos. ¿Sí? ¿Sami me entendió? ¿Cómo le ves? ¿Está fácil o está difícil? ¿Está ahí? A ver, Carla, ¿me entendió? Sí, Ya, correcto. Me encanta escuchar que se han entendido. Ya.
Entonces, con eso, pues aquí estaba la fórmula que les había dicho, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la fórmula que estaba escribiendo arriba, ¿ve? ¿Sí? Y aquí está, ¿no es cierto? Entonces, el TC, en este caso, aquí dice justo, ¿ve? En cuencas donde el almacenamiento predomina ante el flujo del terreno, Kirchhoff. Y si no, pues en cuenca un poco más seca, donde no predomina el almacenamiento, utilizo la fórmula de Kirby, ¿cierto? Yo generalmente utilizo más esta fórmula, por si acaso. Ya, entonces con esto, pues ahora sí vamos a ver un ejercicio que está planteado por acá abajo. Ya vimos estas consideraciones, ya. Todo esto hemos visto, ¿no? ¿Qué más? Faltó acá. Ya, aquí está un poco, esto todavía faltaba. El C, el coeficiente de escurrimiento C, había dicho que está en función de qué, ¿se acuerdan? Por ejemplo, este coeficiente de escurrimiento está, mire lo que dice acá. Este está en mi libro también, pero está tomado de Bente Chow, ¿sí? Bente Chow es un libro bastante buenazo de la hidráulica, de la hidrología hidráulica también hay, ¿no? Hidráulica de Bente Chow es buenazo, ya. Son libros universales, son probados, ¿no? Entonces, miren ustedes, por ejemplo, aquí está, ¿cómo calculo C? Aquí está, vea, coeficientes correctivos para ser usados en el método racional, clarito dice aquí, ¿sí? Pero retorno 2, 5, 10, 25. Entonces, esto es muy bueno utilizar, ¿para qué? Porque está dado para el periodo de retorno. Hay otros coeficientes de escurrimiento que son promedios, como medios. Cuando calculo yo cuando es de C es igual a P sobre, perdón, Q sobre P, pero como una P media, ¿sí? Pero acá en Carlos hablamos para P relacionados a un periodo de retorno dado. Por eso es muy recomendable utilizar estos valores que da esto. Ahora, LEMAP-Q ya tiene sus propios valores. Son algo medio similares a esto, un poquito varía. Eso hicimos en el año, bueno, hace unos 15 años me parece que estábamos haciendo investigación en las áreas de Pichincha, utilizamos exactamente, definimos ya lo que es para lo que es el alcantarillado de Quito y está zonificado. Y ahí está, en función de estos mismos tipos de uso del suelo, lo que es lo que tenemos, se desarrolló el coeficiente de escurrimiento para los diseños de alcantarillado en Quito metropolitano. ¿Sí? En caso de nosotros, como el TENA, pues utilizamos estos, podemos utilizar porque estos son a nivel universal, ¿no es cierto? Y lo que tenemos. Por ejemplo, aquí hablamos, por ejemplo, áreas desarrolladas. Vea, aquí tenemos lo que dice áreas desarrolladas y acá áreas no desarrolladas. ¿Qué quiere decir esto? Cuencas que todavía, como el Pachimi, todavía están digamos, hay 2, 3 viviendas y nada más utilizamos. Acá en cuencas, áreas desarrolladas, en cambio, que dice que una cuenca ya está intervenida en ciertos porcentajes, intervenida. Entonces, quiere decir, por ejemplo, acá, vea, condición, aquí, por ejemplo, asfáltico, concreto, techo. Esto especialmente para qué? Ciudad, ¿sí? Ciudad, entonces yo utilizaría estos coeficientes para mis diseños de mis obras, en este caso de alcantarillado. En el caso de nosotros, por ejemplo, se diseña para 10 años de recurrencia, ¿sí? Y en este caso, mira, el coeficiente de escurrimiento yo utilizaría cuando veo que existe, ¿qué? Asfáltico, quiere decir que son vías y toda esa cosa, 0,81. Cuando es concreto techo, o sea, ¿qué quiere decir? Techo, digamos, de losa, toda esa cosa, 0,83. Para 25 años tengo otro coeficiente de escurrimiento, ¿sí ven? Entonces, 15 años es 1 prácticamente. Sí, se dice, quiere decir que 100% se escurre. Entonces, estos coeficientes utilizamos nosotros en la fórmula racional. Solamente vemos mi cuenca, cómo está en cuanto se refiere a estas condiciones de superficie y de pendiente. Si ven acá, porque en condición pobre, aquí dice, áreas, zonas verdes, ¿no? Parques, condición pobre, plano, vea, 0 a 2%. ¿Qué quiere decir? La pendiente de la cuenca. Promedio 2 a 7, pendiente. Condición, acá otra condición. Condición promedia, dice. Cubierta de pasto del 50-75%. ¿Quiere decir esto? El 75% está cubierta de la cuenca de pastos, cosas, y el 25% está descubierto. Utilizo estos coeficientes de acá, en función de la pendiente de la cuenca. Y así. Y áreas no desarrolladas, quiere decir, están con solo cultivos, también nos da. Ve, aquí, ¿no es cierto? Aquí nos da, por ejemplo, pendientes mayores al 7%, en fuertes, acá hay bosques, y así. Entonces, todas las condiciones sí cumplimos dentro de las cuencas y utilizamos estos coeficientes de escurrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo por eso decía que C está en función de qué. Se estaba en función de qué? De las características de la cuenca. Estas son las características de la cuenca y del periodo de retorno que estamos hablando de esto. ¿Sí? Entonces, un poquito para ir terminando lo que es la parte de lo que es, en este caso, lo que es la obtención del valor de C, que es el coeficiente de escurrimiento de la cuenca. El coeficiente de escurrimiento no es más que el porcentaje de agua que cae, del cual tal cual porcentaje escurre y tal cual porcentaje se pierde o se infiltra o se evapora. Eso simplemente. Si yo digo en una cuenca cae 10 milímetros, escurre 3, ¿qué quiere decir? Que apenas el 30% de lo que cayó
está escurriendo y el 70% se quedó en la cuenca, se perdió, se infiltró, se evaporó, se evapotranspiró, lo que sea. Es lo que está diciendo acá el método. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco las intensidades de las lluvias. O sea, ya vimos intensidad, ¿no es cierto? Ya vimos las intensidades. ¿Qué intensidad qué nos daba? La intensidad nos daba exactamente el periodo de retorno. ¿Se acuerdan ustedes de esta fórmula que yo les había dicho? No sé si está aquí la fórmula. Aquí está la fórmula, vean, miren. ¿Sí ven esta fórmula? ¿Sí están viendo esta? Vamos a hacer más grande, ¿ya? Esta están viendo esta fórmula. Carla, sí mira esta fórmula, estas fórmulas de aquí. Sí, sí, Ya, sí se ve. ya, pero mire, por ejemplo, yo he sacado la fórmula justo de Tena, Hacienda, Chaupichungo, ¿sí? Exactamente tomo esto. Y aquí he tomado el Tena, exactamente acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo calculo en este caso la intensidad? Aquí decía que la intensidad, que era la fórmula general, miren lo que yo decía. Decía que es un factor K, que sería este K, ¿no es cierto? Decía que era igual a K, ¿no es cierto? Por un ID de TR, decía yo, ¿no es cierto? Un ID de TR, ya, de TR, y decía que era dividido ¿para qué? Para el tiempo, en este caso sería ya el tiempo de concentración, porque decíamos que en el método racional decíamos que el tiempo de concentración es igual al tiempo de reducción de la lluvia. Entonces ya directamente yo diría tiempo de concentración, eso es todo. Entonces si ustedes ven este K, ¿cuánto vale acá? Que es un factor ya calculado por mínimos cuadrados, que es este factor de acá. El ID de TR, aquí está, ID de TR, que es este, y el T a la menos, cuando está a la menos, quiere decir que está abajo. Y este 0,14, ¿qué? 0,14 es esto. Entonces yo aquí tengo opciones para aplicar la fórmula, en este caso, ¿qué? Hay dos fórmulas para yo poder aplicar. ¿En función de qué estarán estas fórmulas? ¿En función de qué? En función del tiempo de concentración. Es decir, si es que el tiempo de concentración que calculé en mi cuenca, el tiempo de concentración, en este caso, si yo estoy haciendo solamente un colector que tenga una cuenca pequeñita de acá y me baja el colector acá, ¿qué pasa aquí? Solamente calcularé el tiempo de concentración nada más de esta, ¿no es cierto? Entonces no tendré que calcular, decir que el tiempo de concentración va a ser igual al T sub 0 más el T sub B. ¿Se acuerdan ustedes que decía esta cosa, fórmula? Sí, no tengo que calcular eso. ¿Por qué? Porque solamente calculo hasta llegar a esto. Y aquí diseño hacia abajo, se fue. Pero si yo continúo diseñando hacia abajo, entonces tengo que calcular el T sub B para ir sumando caudales. ¿No es cierto? Es lo que quiero decir con esto. Ya. Entonces, eso nada más. Entonces, cuando yo calculo el T sub C, digamos en este caso, con este valor en caso de continuar diseñando tuberías de aguas de abajo, o de calcular simplemente esta, ¿qué haré yo? Pongamos un caso, me sale 12.3 minutos, eso me va a salir, ¿no es cierto? Pongamos que salga esto. Entonces, ¿qué hago yo? Comparo acá, 12.3 dice de 5 a 25, utiliza esta fórmula. Y de 25 a 1440, o sea, un día, utiliza esta fórmula. Entonces, como mi tiempo de concentración salió 12.3, ¿cuál utilizo? Utilizo la fórmula 1. En este caso, utilizo esta fórmula aquí, la 1. ¿Sí? Pero si pongamos un tiempo de concentración me ha salido 30, pongamos que salga 30, ¿no es cierto? Si sale 30, ¿no es cierto? Utilizo la fórmula 2. 30 minutos, pongamos que me ha salido, ¿sí? ¿Utilizo cuál? Utilizo la fórmula 2, entonces esta fórmula. Y con esa calculo, en este caso, la intensidad, ¿sí ven? Para la fórmula racional. Ahora, señores, vamos a ver. Pongamos un caso, yo estoy haciendo un alcantarillado o una alcantarilla, donde quiera, estoy haciendo diseño de una obra en la ciudad del Tena. En la ciudad del Tena, ¿no es cierto? Está yo no sé, pues, estoy haciendo por aquí. Aquí he cogido, me he dado un trabajo y me está esa cosa. Ahí estoy diseñando yo. Entonces tengo que saber cuál es la fórmula, en este caso, digamos, cuál es el ID de TR que yo tengo que utilizar para qué, para mi diseño de esto, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, aquí está la marcación del TENA, del NAPO, ¿no es cierto? Entonces aquí está, ¿qué hago yo? Cojo mis coordenadas de XY, ¿no es cierto? Mis coordenadas de XY, y con esas coordenadas de XY lo que hago es ubicar el punto de mi alcantarilla donde estoy haciendo mi estudio. Puede ser alcantarilla o una obra cualquiera, una cuneta, ya lo que estén diseñando ustedes. Con XY, ¿no es cierto? Voy acá, XY, norte, ¿no es cierto? XY, pongamos T aquí, aquí me quedó. Entonces veo acá M0 tanto, ya, es la ecuación de ¿cuál? Es la ecuación de la ciudad del Tena. Muy bien esta ecuación. Calculo esos valores y veo qué tipo. Pongamos un caso que está haciendo por, no sé, pues, en Otavalo. Entonces acá en Otavalo, no